Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Roberto Garrido y en esta ocasión tengo la oportunidad y el privilegio de tener una entrevista muy especial. Ad hoc al 97 aniversario de la construcción del Estadio Jalapeño, tenemos aquí nada más y nada menos que al nieto de don Modesto Roland. Tenemos a don Jorge Modesto Roland Constantín. Un placer, muchísimas gracias, don Jorge, el hecho que nos haya aceptado esta entrevista. El gusto y el placer es mío. Y que nos puedas compartir. Fíjate, te comparto un poco, ingeniero Modesto, sí, por favor. Jorge, Sí. el hecho de que finalmente este programa se llama Desarrollo Humano, saca lo mejor de ti. Ah, qué bonito. Y nosotros vemos en el Estadio Jalapeño un emblema de la ciudad de Jalapa realmente, que tiene una visión muy importante, muy interesante, que plasmó tu abuelo ahí dentro de ese gran monumento. Y quisiera nos platiques un poco de ti, de tu trayectoria, tu convivencia con él y algunas historias que nos puedas contar interesantes del Estadio Jalapeño, que lo tenemos aquí a un costado, pero estamos gratos de tener esta entrevista. Adelante, don Jorge. Muchísimas gracias. A 97 años de su inauguración, porque se inició el 28 de junio de 1925 y se concluyó el 14 de septiembre. Originalmente del mismo año, originalmente en 2 meses y 17 días. Contamos que 2 meses de 31 días, que es julio y agosto, pero bueno, claro. 79 días, que son 2 meses y 7 días. Lo asombroso es que no podemos pensar que se arrancó la obra como se hacen ahora la mayoría de las obras en este país. Arráncate y a ver qué hacemos. Y se empieza a improvisar. No creo que haya sido así. No, improvisamos. ¿Qué es lo que pasa ahora? No, en aquel entonces yo tengo la certeza, que no es dato, que él fue contratado por el general Jara cuando asumió la gobernatura, que fue el 1 de diciembre de 1924. O sea, en ese momento contrata a Modesto Roland y lo pone al frente de las obras. Entonces hace el proyecto, hace los cálculos y empieza a comprar material para hacer la gran obra. Entonces fue una planeación que es un ejemplo que hay que buscar que se siga. En lo personal puedo comentar que a mi abuelo siempre fue una figura muy especial, era un patriarca en aquellos años, allá en los 40 del siglo pasado. El padre de la familia, él tuvo 5 hijos, 6 realmente, 5 que le vivieron, y más todos los nietos, y nos reuníamos con él, y obviamente que todo el mundo, en primer lugar nadie podía hablar en la mesa más que los adultos. Los niños que estábamos ahí no podíamos hablar. Pero bueno, en la primaria yo expresé mi voluntad, yo quería ser ingeniero civil como él, y así fue. Sí. Él me ayudó a empezarlo. De hecho, empecé la carrera y después, al terminar, decidí seleccionar una materia o una tesis profesional que a él le gustara. Él era nativo de La Paz, Baja California. Okay. Entonces, el territorio sur de la Baja California, y decidí hacer el estudio portuario de la Baja California. Él era el director de Puertos Libres Mexicanos. Los 2 temas se relacionaban con él. El abuelo compró allá en los 40 un rancho en Córdoba, Veracruz, se llama La Santa Margarita, y ahí solíamos ir las fiestas largas o los puentes largos, si quieren, ¿no? Y nos íbamos en tren, llegábamos a Fortín, de ahí al rancho, y de regreso a México de la misma forma. Entonces pasábamos ahí, había una gran recámara para hombres, una gran recámara para mujeres, la recámara de él y de la hija de ellos, que vivía con ellos. O sea que realmente fue una vivencia continua con él en esos momentos. Pero en los 2 meses que estuve haciendo mi tesis con él, pude saber de muchas anécdotas de él. Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, una que tal vez no tenga mucha importancia, pero él fue fundador del partido, del Comité Antirreeleccionista, luego del partido. Con otros 43 formaron el Comité Antirreeleccionista y se reunió en la casa de un licenciado Robles. Él, al llegar a la comida, platicó que de repente estaba Madero y todos los demás que formaron los primeros 44, se va la luz. Entonces reinó un absoluto silencio, según me comentó, y nadie dijo nada. Entonces alguien comentó,
dentro del silencio, que se mostraba la seriedad del asunto que estaban tratando, porque no hubo ningún chascarrillo. O sea, fue el comentario conmigo, un comentario impropio, ¿no? Que siempre se da entre jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes. Sí. Eran jóvenes los que formaron el partido antirrevisionista, que era el fundamento de la revolución, bueno, pues ahí estaba. Y ahí estuvo él. Con respecto al estadio, bueno, pues lo único que sé es que la casa de él estaba adornada principalmente con fotos del estadio y de la Plaza de Toros México, porque también él lo construyó. Él construyó la Plaza de Toros. La Ciudad de los Deportes, que fue obra de él, incluía la Plaza de Toros y el Estadio Olímpico, le llamaban después, más recientemente, el Estadio Azul, que le llamaban. Estadio Azul. Pero son obra de él. Son las dos obras más conocidas de él, probablemente la de la Plaza de Toros por ser la más grande del mundo, pues hombre, es un punto de referencia. Pero el Estadio Jalapa yo considero que es probablemente el culmen de su capacidad creativa, porque la belleza y el diseño, lo comentábamos ahorita, es muy singular, y además llama la atención a todas las gentes que llegan y lo aprecian. Sí. Aquí hay un dato interesante, que el techo no tiene... Es un volado, son 37 columnas con 10 y fraccioncito de metros hacia el frente y 5 metros hacia atrás. Es un volado equilibrado, que es impresionante. O sea, sin duda fue el primer volado de grandes dimensiones construidos con concreto en la República Mexicana, sin lugar a dudas. Otra cosa interesante de él, además de muchísimas cosas, fue un pionero en muchísimas cosas. Escritor, el primer libro del Municipio Libre de México lo escribió él. Wow. Cuando estuvo en Yucatán encabezó el reparto agrario con Salvador Alvarado. Luego fue presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional Agraria, que estaba bajo las órdenes del secretario de Agricultura. Y él diseñó las áreas, calculó las áreas para los ejidos, para los elementos parcelarios. O sea, él calculó y diseñó las áreas parcelarias en distintos lados de la República, fue parte de la labor. También escribió la primera ley sobre el servicio civil de carrera. En Salvador Alvarado, allá en Yucatán, le encargó que viera las famosas 5 hermanas, que se llaman las leyes sociales que editó Salvador Alvarado, que probablemente y sin duda es el revolucionario más transparente que tuvo la revolución. Y atrás de él consideran en Yucatán que el ideólogo de Salvador Alvarado era Modesto Rolán. O sea, además de ser ideólogo, escritor, escribió una gran cantidad de artículos en Nueva York, fue periodista, fue director del Heraldo de México, el primer director del Heraldo de México, tuvo una revista llamada El Hombre, en fin, inventor. Hay 11 patentes de él. 11 patentes. 11 patentes, entre ellos una cosa muy interesante que se selló en la Vigueta y Bovedilla, es el antecedente de la Vigueta y Bovedilla moderna. Para los que no conozcan, Vigueta y Bovedilla son elementos prefabricados, que son traves prefabricadas y bloques huecos que se colocan sin necesidad de ser cimbra, que permite hacer casas de interés social muy rápida. De hecho, montó una planta de prefabricados en Yucatán, y se le considera también el pionero de los prefabricados en la República. Y nada más para agregar, y no sigo porque no acabo. Adelante, por favor. En la Plaza de Toros México, la parte de abajo, la Plaza de Toros México tiene una peculiaridad. Está 20 metros abajo la plaza del terreno colindante. Sí. Era un agujero de una explotación para hacer tabiques de la tabiquera La Guadalupana. Entonces, 20 metros. La parte de arriba es una sola pieza de concreto que se coló en 21 días, día y noche, no tiene juntas, o sea, continuo. Y el estadio jalapeño es igual. El estadio jalapeño se construyó, se coló el techo en 17 días. 17 días. No tiene juntas. Sí, entonces comentaba yo que el estadio jalapeño se coló en 17 días, no tiene juntas. No tiene juntas, al igual que una parte de la Plaza de Toros México es una sola pieza, toda la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo son 22,000 piezas prefabricadas. Por eso se le considera el pionero de los prefabricados de concreto en la República Mexicana, y tiene varias patentes sobre esto. Pero bueno. Sí, entonces, ¿qué determinaba a tu abuelo? ¿Qué era lo que recuerdas? O sea, porque es un genio. Finalmente, el hecho, ¿cómo veo yo esto, don Jorge?
que atrás del Estadio Jalapeño hay toda una historia de una persona preparada, determinada, ideólogo, escritor, columnista, etcétera, etcétera. Una persona muy preparada que finalmente ahí está a casi 100 años en un techo de una sola pieza en 17 días colado, sin toda la tecnología que tenemos actualmente. Digo, no se hace. No se hace. Entonces, ¿cómo definirías a tu abuelo? Bueno, yo creo que él sí me comentó que el que lo motivó a ser alguien en la vida fue su madre. Okay. Su papá era un marino francés que llegó a establecerse en La Paz, se casó. Él manifiesta tener 35, pero creo por algunos cálculos que tendría 35 años, no 30, 35. Y su madre tenía 18. Pero toda la familia, los Mejía, allá en La Paz, eran docentes. Las 4 de las hijas eran docentes, su hermana de María Jesús era docente. Entonces, el empuje de su madre lo llevó a ser profesor, estudió para ser maestro de instrucción primaria en Culiacán, regresa a La Paz y la mamá lo instó a seguir avanzando en la vida y se vino a México. Y él me comentó que cuando llegó a México fue a la Escuela Nacional de Medicina. Le dijeron, ¿cuánto es aquí la Escuela de Medicina? No, son 5 años de carrera más 1 año de prácticas. No. Entonces fue a la facultad, a la Escuela Nacional de Ingenieros, y le dijeron, es de 4 años la carrera, la hizo en 3. Órale. O sea, la hizo en 3 mientras él se mantenía, no tenía ni un amigo ni un conocido cuando llegó a México. Entonces él solito se mantenía, daba clases de instrucción primaria primero y después empezó a dar clases en el colegio militar, en la escuela de veterinaria y agricultura, y luego en la escuela de ingeniería. De hecho, él dio la primera clase de concreto armado en la República Mexicana, él la dio. Pidió, después de haber estado en la construcción del acueducto de México a Xochimilco, decidió que era una materia que tenía que ser parte del currículum de los alumnos de ingeniería. Entonces solicitó a la Escuela de Ingenieros, y ahí tengo las cartas inclusive, las encontré en el archivo de minería, y le pidió a las gentes de instrucción pública, que se llamaba la Secretaría de Instrucción Pública, y le dieron permiso de la primera clase con tal de que fuera gratuita. Entonces ahí empezó. Y luego tengo otras cosas de concreto, porque dio a una sociedad científica la forma de hacer el concreto, y luego lo nombran presidente de una comisión para divulgación del concreto, y una carta muy interesante que me encontré, donde llega él a la oficina del subsecretario de Comunicaciones de Madero, sí. un ingeniero Manuel Urquidi, que era amigo conocido de él, y lo recibe el secretario con un cheque. Le dije, no, perdone, yo no puedo recibir dinero por hacer esto, yo lo hago por voluntad porque yo quiero que México avance, pero no puedo aceptar que me den dinero. O sea, en contraste con el mentalismo y la mentalidad que tenemos hoy en día, ¿no? Que todo el mundo quiere algún provecho por algo que haga. No, para él era idealista a fondo. Pero idealista a fondo, pero motivado, y él me lo comentó en varias ocasiones, que era su madre la que lo instigó a ser alguien en la vida. Entonces traía esa visión y ese afán de ser alguien. A mí me llama la atención, porque una vez escuchaba que hay personas que son ideólogos y otras personas generan ideas. Entonces él les generaba ideas. Él generaba ideas, pero además también Alvarado lo puso al frente de las leyes de las 5 hermanas, leyes sociales allá, sí. Y él encargó el catastro. Él hizo el reparto agrario en Yucatán y creó el catastro rural allá en Yucatán, reeditando un libro de topografía que había usado para los alumnos de agricultura aquí en la Ciudad de México. Entonces, o sea, era realmente un ideólogo y escribió muchísimas cosas. He encontrado muchísimos escritos en Estados Unidos. Por eso la importancia de su estancia, porque Carranza, cuando murió Madero, sí. Fue a la escuela, al colegio militar, a decirle a sus alumnos del colegio que los iban a usar para derramar sangre mexicana. Le dijo a los alumnos. Pues a los días o semanas, no sé cuánto tiempo, lo metieron a la cárcel. Obviamente lo corrieron ese mismo día, lo metieron a la cárcel, y luego sus amigos lograron que lo sacaran. Se dio cuenta que lo podían volver a meter a la cárcel, se fue a Veracruz
y se fue a Estados Unidos y buscó a Carranza en Ciudad Juárez. Y ahí Carranza lo comisionó para ir a estudiar los sistemas municipales y la educación en Estados Unidos. Entonces se pasó un año y fracción en Estados Unidos, y allá Zurbarán Capmany, que era el secretario de gobierno de Carranza, le pidió que creara un medio de divulgación del constitucionalismo. Entonces creó las cartas mexicanas que mandaba a 500 periódicos en Estados Unidos, al presidente, al Senado, al Congreso, a todos. Hacía copias y lo mandaba a todo el mundo, los boletines. Entonces es conocido como probablemente el más importante divulgador del constitucionalismo en Estados Unidos. Regresa a México, da la primer plática, una plática, y fue agrarista porque él dio una plática en el 7 y el 23 de diciembre de 1914 en Veracruz, ¿sí?, para hablar del agrarismo y cómo debe ser el reparto agrario. Él no creía en los ejidos, creía que debía darse, como en Nueva Zelanda, la tierra en posesión y que tuvieran un plazo para pagarla, pero en posesión. Era parte de la filosofía. Y luego Salvador Alvarado, entonces lo invita, cuando Salvador Alvarado retoma Mérida y Yucatán para el constitucionalismo, lleva al frente al general Jara. Entonces el general Jara, y después llama a Rolando, sé que eran equipo, Jara, todo un Mújica, equipo, lo que veo. Eran un equipo. Cuando él se queda sin trabajo por el tiempo de calles, Jara lo jala para Jalapa, verte conmigo y hazme una nueva ciudad. Diseña un desarrollo urbano, la ciudad jardín que le llaman, la universidad y el estadio. Lo único que alcanzó el dinero fue para construir el estadio, lo demás se quedó en el tintero. Y después, cuando Salvador Alvarado decidió que quería contender, fue antes, para la presidencia, interesantemente los periódicos decían, entre los candidatos posibles para suceder a Carranza, sería Salvador Alvarado, Obregón, etc. Pero Salvador Alvarado, en el equipo de él, era embajador en Washington, Jara, Obras Públicas, Roland, y Mújica, se murió ahorita el puesto de Mújica, pero eran parte de un equipo, y después muy sólido, y se reunían mucho ellos, eran muy amigos. Entonces era un equipo muy integrado, muy bonito, que la realidad muestra la solidez de su pensamiento, pero él no solo generaba ideas, sino que las exponía. Y luego él redactó la primera ley de los puertos libres mexicanos, redactó una ley para que la Baja California fuera zona libre, toda la península, que no logró hasta con Cárdenas. Fue subsecretario de Comunicaciones y subsecretario de Economía con Cárdenas. Y Cárdenas lo nombró presidente de una comisión para desarrollar la Baja California. O sea, andaba entonces. Luego, me enteré también, fue director presidente de la comisión del Suchiate, con Ávila Camacho, nombró presidente de la comisión del Suchiate, porque estaba allá por Salina Cruz. Y bueno, echó a andar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. En fin, o sea, era un hombre muy inquieto. No estaba quieto. No estaba quieto. Y yo creo que, de hecho, cuando yo estuve, las 2 meses que estuve con él allá en Córdoba, en el rancho de Santa Margarita, sí, me decía, anoche estuve yo recalculando la decavía. Él hizo un proyecto para transportar barcos del Golfo al Pacífico por unas esclusas viajeras. Esas esclusas viajeras que las diseñó, fue un proyecto, hicieron todo el proyecto, y cuando ella anduvo buscando financiamiento, sobre todo americano, pero nunca lo consiguió. Pero bueno, son tantísimas las cosas. Sí, las anécdotas y las cosas. Por ejemplo, Carranza lo mandó, Obregón fue a estudiar a Baja California Norte, que él se quejaba de que estaba en manos de extranjeros, porque la zona de riego que había allá eran gringos, era una compañía gringa que estaba posesionada, y los trabajadores eran italianos, japoneses, chinos, etc. O sea, pues él pedía que fueran mexicanos. Y una de las cosas interesantes que encontré allá es que propuso hacer de Mexicali un puerto de mar. ¿Por qué? Junto a Mexicali está la Laguna Salada, que es parte de la falla de San Andrés, que está 8 metros abajo del nivel del mar. O sea, era hacer un canal, el canal Harding, que derivaba en 1919, el agua del río Colorado se iba al mar. Ya después se hicieron las presas Hoover en los 30 y tantos, y
ya el agua del Colorado pues, se queda en la presa y ya le dan alguna parte a la zona mexicana, pero sí va al mar. Entonces la idea era llenar la laguna salada con el agua del río Colorado y hacer un canal al mar. Entonces que los barcos entraran hasta Mexicali y convertir a Mexicali en un puerto. O sea que bueno, Wow. idea no le faltaba, o sea, Hombre. pensaba en grande siempre. Sí, sí, sí. Pensaba en grande. Como todo un genio, que La fue verdad- en su la época, verdad ¿no? era- Un adelantado su Era un época. adelantado, así es. Pensador, inventor, en fin. Y luego a su rato hace inventos. Yo pienso, una cosa interesante que comentaba yo con los compañeros, Sí. es que me llamó la atención en el Museo Maya, allí en Mérida, Sí. encontrar que había cerca de 270 viajes diarios entre Progreso y Nueva York. Perdón, diarios, al año, perdón, año. disculpe. 270 viajes al año entre Nueva York y él en un periodo de 6 meses hizo 3 viajes a Nueva York, ida y vuelta, de Progreso a Nueva York. Entonces yo pienso que en esos viajes estudiaba mucho y escribía mucho. Sí. O sea, se aprovechaba para escribir, porque los viajes pues, no se hacen, no es un avión, pues tomaba varios días, obviamente ese tiempo lo aprovechaba. Sí. No, yo siempre he dicho, la calidad de tus respuestas es relativo a la calidad de tus preguntas. Me imagino la cantidad de cuestionamientos que tu abuelo se hacía para estar generando ideas, creando y lo más importante, aterrizándolas, ¿no? Porque todas las patentes que tiene, los inventos, todo lo que me estás contando, que realmente es muy interesante, me tienes así como que pudiéramos nosotros alargar muchísimo la entrevista, Jorge. Espero que tengamos otra oportunidad para seguir platicando de tu abuelo y de ti. Qué bueno que tienes ese recuerdo, ese legado que lo estás compartiendo. Finalmente, ¿por qué lo comparto esto? Porque los jóvenes, las personas que nos ven, nos escuchan, dense cuenta que hay... Tu abuelo fue una persona de valores, por lo que puedo ver, sí, muy determinado, un sí. pensador, un ideólogo, creando siempre. Y eso es lo que determina la realidad de las personas. Ahorita hay muchos distractores, se puede decir, el teléfono, esto, pero si se toman como tal, pero si se toman como una herramienta creativa que te puede catapultar, puedes encontrar toda la información posible, que ellos no lo tuvieron, pero lo diseñaron, y tenemos ahorita una cantidad impresionante de cosas. Y ahí está. Yo cómo puedo ver esto, Jorge, si me permites, es cómo las personas que son determinadas, todas esas cuestiones de persistencia, de diseño, de diseñar una vida, de planeación, porque lo vemos ahorita o sea, no era nada más al ahí se va y a ver cómo sale, sino una profunda planeación para ya tener el objetivo a diseñar y hacerlo. Digo, eso me agrada muchísimo, y eso lo podemos ver siempre en personas que tienen éxito en la vida y que dejan un legado a las demás generaciones, y también pueden dejar un legado a las personas que están a su alrededor. Yo creo que es bien interesante advertir que llegó en 1901 a la Ciudad de México sin siquiera un conocido, no conocía absolutamente a nadie, y llegó y inmediatamente se puso y logró sobreponerse, logró mantenerse, logró progresar, logró estudiar, y lo vemos como es un reto, realmente es un reto para los jóvenes que vean que el mundo y la vida la tienen por delante. Sí. Era un pensador siempre viendo para adelante. A mí me comentaba, por ejemplo, dice, el nuevo concreto, me decía, va a ser con los manganesos, no me acuerdo ya que me decía, porque hablaba de la química del cemento. O sea, era un estudioso profundo de todos los temas. Sí, sí. Nunca dejaba de pensar, una mente muy, muy activa. Y él falleció en la ciudad de Córdoba, Veracruz, precisamente el 17 de mayo del 65. Y nació en La Paz el 15 de julio del... ¿Junio? De junio, perdón. Julio. De junio del 1881. Okay. 1881. Entonces sí, toda una vida entregada al progreso de México
y a su patria chica, que era la Baja California. Sí, pero pues es algo rescatable que debemos de seguir. Un ejemplo a don Modesto Roland, que ahí está su legado, ahí están los monumentos, ellos hablan después de tantos años en pie. Una invitación, hay una exposición que ya está montada en Palacio Municipal. Ah, excelente. Que va a estar ahí hasta el día 26. O sea, a partir de hoy se inaugura, creo que van a hacer a un evento intermedio, pero luego estará montado hasta el día 26 para que lo visite. El que esté interesado en la vida de Modesto Roland, ahí van a tenerlo, y ahí van a poder obtener un folleto donde está el resumen de la vida de él. Entonces, y vale la pena porque está muy bien logrado la exposición, está muy bien montada, seguramente los que asistan les va a gustar. Ah, muchísimas gracias. Y también si nos puedes facilitar algunas fotografías, claro, que tengas para poderlas incluir aquí en el video, sería excelente, y un poco de la historia para poderla mostrar. Claro. Y que lo conozcan, y claro, que conozcan ahí todos. Están las fotos en la exposición. De hecho, interesantemente la exposición está la vida de Modesto Roland, pero está también fotos de la construcción del Estadio Jalapeño. O sea, las dos exposiciones están ahí simultáneamente. Entonces vale la pena para la gente que quiere al estadio, que es un patrimonio, es un ícono, sí, de esta ciudad. Es una invitación para que visiten la exposición, seguramente les va a gustar, les va a agradar, les va a llamar la atención la vida de un hombre tan, pues tan empeñoso por su patria. Perfecto. ¿Algo más que quiera? No, solamente agradecerte la invitación, aprecio muchísimo la oportunidad de poder dirigirme a tu auditorio y hacer la invitación para que vean la exposición, y pues hombre, y solamente agregar que soy un amante de la ciudad de Jalapa, es la ciudad con más parques de toda la República Mexicana y países circunvecinos, es una cosa impresionante, me impresiona y me encantan los parques, me encanta salir a visitarlos, pues es una ciudad hermosa que disfruto mucho cada vez que vengo y lo hago cada vez que puedo. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, don Jorge, y pues espero que haya una siguiente oportunidad de seguir hablando, porque anécdotas ha de ver miles. Estamos empeñados para llegar a los 100, para llegar a los 100, que estamos a 3 años de distancia de que se tener una cosa que había que agregar, se hizo hace 3 años, se convirtió en patrimonio de la ciudad de Jalapa, sí, y el grupo está tras la meta de que se convierta en patrimonio estatal, y obviamente después de los 100 se convierte en patrimonio artístico y cultural nacional. Esas son las metas que nos estamos fijando alrededor del estadio y a favor del estadio, y que se mantenga su preservación en el estadio que es impresionante, como decía un amigo, temblores, multitudes, y ahí está, igual que la Plaza de Toros México, multitudes, temblores, lluvias, aguaceros, ahí está. Yo tengo un momento muy emotivo que con esto cierro también. Fue los centroamericanos aquí. Sí. Mi hijo lo traía chico y la carrera de 110 metros con vallas de mujeres la ganó una mexicana en ese momento. ¿Te imaginas el estar con mi hijo pequeño, escuchando el himno nacional, con la bandera de México en lo más alto? No, fue un momento muy emotivo, y aparte compartirlo con mi hijo. Fue la única competencia que hubo medalla en ese momento cuando vine con mi hijo, porque las demás fueron de plata, de bronce y de todo. Ahí tenemos algunas fotografías, pero fue un momento mágico que realmente, pues así lo debemos de sentir todos los jalapeños, el hecho de tener aquí a México ad hoc al mes patrio, y pues saber que hay cosas que nos identifican, la cultura, el arte, y bueno, nuevamente muy agradecido, don Jorge. Agradecido soy yo por la invitación. Y nos vemos para la próxima edición de Desarrollo Humano Saca lo Mejor de Ti. Espero que nos pongas aquí en los comentarios alguna anécdota del estadio jalapeño que tengas, alguna anécdota si conocías a don Modesto Roland, y que estudies un poco más de su vida y te vas a maravillar de cuántas cosas y cuántos patrones de éxito vas a encontrar ahí. Hasta la próxima.